Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos en las últimas clases, queda esta semana y la próxima. Esta semana yo les subí 2 puntuaciones de inhibición, síntoma y angustia como textos centrales, así que vamos a hacer un recorrido sobre esos temas de manera complementaria en el audio. El tema central que se aborda en esta parte de la materia, sabemos que es la pulsión de muerte, la segunda tópica, el ello. Y ahora se va a abordar ese tema desde el punto de vista de aquello que hace resistencia al análisis. Es decir, que vuelve sobre el tema de las resistencias, que fue un fenómeno que, ¿se acuerdan?, fue inaugural para lo inconsciente en los primeros textos freudianos y sobre todo como guía en la clínica, ¿no? El fenómeno de la resistencia, algo que se opone al recuerdo, así fue pensado de entrada. Finalmente encuentra en inhibición, síntoma y angustia una nueva reformulación a la luz de la segunda tópica, ¿no? Recuerden que todo está reformulado a partir de el ello, la pulsión de muerte. Con respecto a las resistencias, ubica 3 del yo y las estructurales, que serían la del ello y la del superyo. Con respecto a las del yo, bueno, está lo que ya Freud había teorizado, ¿no? La resistencia de la represión, es decir, de lo represor, los motivos que llevaron al yo a la represión, que se vuelven a jugar en el análisis, pero al modo de la transferencia, es decir, que en definitiva ahí la resistencia importante es la resistencia de represión que se juega en transferencia. Y bueno, ahí se pone en juego lo represor, los motivos que tuvo el yo para reprimir. Y hay una tercera resistencia que no la desarrollé en la puntuación, que es la ganancia de la enfermedad. Que bueno, hay diversos ejemplos para ubicar ahí cuál sería el tema. Tiene que ver con un beneficio secundario de la enfermedad, que son ejemplos, algunos psicoanalíticos, otros más sociales, ¿no? Aquel que vive de una enfermedad, entonces si la enfermedad se cura de la enfermedad, no sabe de qué vivir, entonces persistiría la enfermedad, la utilización de la enfermedad con un fin beneficioso para el yo. Buscando un ejemplo más psicoanalítico, uno podría decir que la característica que tiene en el obsesivo la formación reactiva de la limpieza, la excesiva limpieza o el orden, el yo ahí, con el fin de no abandonar esa tendencia, podría utilizar el hecho de que ser limpio o ser ordenado es algo positivo. Entonces, de ese modo se fomenta el síntoma, se fortalece el síntoma. Recuerden que las formaciones reactivas, que son consideradas excesivas, son rasgos de carácter excesivos que representan la tendencia contraria a aquella que en la sexualidad infantil se jugó fuertemente. Por eso en el obsesivo, dada su fijación a la fase sádica anal, es característica la limpieza, el orden como formación reactiva. Pero bueno, lo importante ahí, en términos de que es pensada como una defensa, es que tapa algo de la tendencia original. Pero bueno, yendo al tema de lo reprimido, ustedes vieron que Freud aclara, no ofrece resistencia, todo lo contrario, insiste en retorna, no es una resistencia de lo reprimido, es lo represor lo que funciona como resistencia. Pero dice Freud que en la medida que el análisis avanza y se levantan estas represiones,
aparece luego aquello que Freud va a llamar un trabajo de reelaboración destinado a superar la resistencia proveniente del ello, es decir, a la fijeza que tiene el ello con el objeto, y es una de las resistencias estructurales porque lo que está en juego ahí es la compulsión de repetición, ¿no? Se levantan lo reprimido, pero lo reprimido tenía una función con respecto a las tendencias del ello, ¿no? Es la misma idea de cómo el deseo le pone un límite a la pulsión. Pero bueno, acá vemos que una vez que se levanta lo reprimido, lo que se pone en juego en términos de análisis es esta compulsión de repetición. Y luego Freud también ubica la resistencia del superyo, que, dice Freud, es de las que más dificultad traen al análisis, el mayor obstáculo al análisis, porque se opone a toda cura. Y acá Freud pone en juego el concepto de sentimiento de culpa, visto más bien como una necesidad de castigo, esta idea de que el enfermo persiste en la enfermedad, ¿no? Y el modo de explicarlo es a través de la instancia psíquica del superyo. Ahí vemos la explicación de cómo Freud concibe el superyo. Recuerden que no es fácil entenderlo porque no se lo puede homologar a una conciencia moral, justamente porque si bien el superyo, recuerden que proviene del oído, de las representaciones palabras, es decir, el campo del lenguaje, el campo de las representaciones, debe su fuerza, el superyo debe su fuerza a las tendencias provenientes del ello, porque además su origen es las investiduras del ello que han sido resignadas en el Edipo. Entonces lleva en sí las tendencias con las cuales luego influye en el yo al modo del imperativo, ¿no? El imperativo que se presenta al superyo, imperativo que es la fuerza, es aquello que se impone, hay que adjudicarlo no a la idea de una conciencia moral o a una idea, sino a la fuerza proveniente del ello. Bueno, para explicar esta cuestión del superyo, ya lo vimos en la clase del Zoom, tenemos la otra puntuación donde se habla de la melancolía, la neurosis obsesiva, que sirve para entender claramente la función del superyo. Que bueno, luego repasaremos si quedaron algunas dudas. Son temas que un poco requieren de cierta cuestión meticulosa porque se relacionan entre sí. Yo espero para la clase que viene poder hacer un recorrido, ¿no?, de los diferentes temas y poder ir ubicando las cuestiones centrales, que ya vimos en la clase de Zoom pasada algunos de los temas y que harían falta retomar. Pero también nos queda un capítulo de análisis terminable e interminable que veremos. Simplemente como para ir marcando un recorrido general y para no seguir la cuestión cronológica que fuimos llevando a esta última parte de la materia, yendo directamente al tema tal cual queda al final del recorrido, porque vieron que más allá del principio de placer, Freud todavía ubica los referentes clínicos, pero no habla de la pulsión de muerte, insinúa. Entonces, bueno,
Claramente acá Freud y la pulsión de muerte es la gran novedad teórica, porque cambia la base de su teoría y ubica una pulsión que es un peligro para el yo, de ahí las tendencias masoquistas. ¿Se acuerdan que Freud había arrancado por la investigación acerca del peligro? Como vimos en la clase del Zoom, las pulsiones de vida son aquellas que se encargarían de poder generar la ligadura de la pulsión, ligadura que tiene que ver con poder desviar hacia el exterior aquello que es pulsión de muerte y que si no logra esta ligadura en el exterior queda como sedimentos para la pulsión de muerte. A partir de ahí Freud empieza a hablar de la tarea del aparato psíquico, un dirigir al exterior, un ligar, ubica el peligro en términos de la pulsión de muerte, el factor cuantitativo, la irrupción, lo compulsivo, la compulsión de repetición, la fijeza del objeto del trauma. Ahí ubicaría el peligro, que claramente es esta tendencia proveniente del ello, una compulsión de repetición. Si vamos a los referentes clínicos, vemos que son todos referentes clínicos en donde el principio de placer queda abolido. Eso es lo que tienen en común, y en tanto el principio de placer queda abolido, se manifiesta esta compulsión de repetición. Pero vemos, por ejemplo, en el juego infantil del Ford-A, que ahí vemos que si bien Freud parte de la compulsión de repetición del Ford, vemos la ligadura, aquello de llevar al exterior, aquello que vemos la acción de la pulsión de vida en el juego completo. El juego completo es principio de placer, hay una ligadura lograda. Y uno diría, ¿por qué está la ligadura lograda? Porque bueno, el niño en el Ford aún no está en el lenguaje. Es una palabra, con una palabra no hay entrada al lenguaje, es necesario al menos dos elementos que se opongan y que den significado. Solamente el for no daría una dimensión simbólica. El juego completo, que implicaría poder jugar a la partida y a la ausencia, pero también al regreso de la madre, es el for-da. Vemos que cuando el chico juega al for-da ya puede reproducir en una dimensión simbólica algo de lo que le sucede en lo real, que es poder elaborar la partida de la madre. Es decir, que el referente clínico del for-da nos permite ver este acto de ligadura, por eso está ubicado en un momento inaugural del sujeto psíquico, ¿no? Así que me parece que el ejemplo del juego del niño infantil, el juego del niño, el juego infantil es fundamentalmente interesante para poder ver esa ligadura en el campo de las representaciones. Para ubicar, por ejemplo, la tarea de la angustia es muy claro el ejemplo de los sueños traumáticos, porque ahí está la compulsión de repetición que lleva una y otra vez al sujeto a soñar el momento de la bomba, pero al despertar con renovado terror se genera ahí una angustia cuya función es reconducir aquello que está por fuera del campo de las representaciones, es decir, ese real que se repite, esa bomba, poder tratar de entender. Y la angustia es esa capacidad movilizadora del aparato anímico. La compulsión de transferencia, de repetición en transferencia, es decisiva la relación con el Edipo y fundamental para el análisis, porque ahí se juega el logro del análisis, ¿no? Poder hacer algo distinto a aquello que se repitió, una ligadura distinta en términos de que el complejo de Edipo se resolvió mal. Entonces, el análisis es la posibilidad de
de una relectura. Bueno, todos temas que vamos a volver a ver y que la semana que viene trataremos de cerrar. Sí, les mando saludos a todos y hablamos.